El ministerio Puertas de Sion les da una bendición especial, ministerio donde el Señor quiere que su pueblo sea restaurado. Puertas de Sion, donde todos podemos entrar a la presencia de Dios para ser bendecidos, restaurados, movidos a llevar restauración en nuestras vidas, para alcanzar el oportuno socorro del Dios Altísimo y Todopoderoso. Si quieren comunicarse con este ministerio, al 311-521-2631, flortrujillo@gmail.com. Dios les continúe bendiciendo en este día y siempre. Sofonías 3, para esta bendición que viene, para Puertas de Sion, el Señor da unas condiciones aquí. Vamos a leer algunos versículos de Sofonías capítulo 3. Ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. No escuchó la voz ni recibió la corrección. No confió en Jehová y no se acercó a su Dios. Esa es una condición que tienes que revisar en tu vida, porque el Señor te está hablando a ti. Rebeldía, opresión, no querer recibir corrección y no confiar en Dios. 7. Ciertamente me temerá, recibirá corrección y no será destruida. Cuando no recibimos corrección, ¿qué viene? Destrucción. Ciertamente me temerá y recibirá corrección y no será destruida su morada, según todo aquello por lo cual la castigué. Mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. Cuando tú no recibes corrección, viene destrucción. 9. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, digan, pureza de labios, para que cuando adoremos, cuando invoquemos el nombre del Señor, realmente se reciba todo lo que hacemos. Diga, tengo que limpiar mis labios. El versículo 12, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Aquí la pobreza tiene que ver con la humildad de corazón y de espíritu. ¿Qué otra condición nos pide el Señor? Humildad, sometimiento. Pobre es el que se humilla delante del Señor. Y el 14 es la promesa para nosotros cuando cumplimos eso. ¿Quién dice, Señor, ayúdanos a cumplir eso? Canta, oh hija de Sión, eso quiere decir gózate. Da voces de júbilo, sean voces de victoria, oh Israel. ¿Israel qué es? Dios pelea por mí. ¿Vas a seguir peleando tú o vas a permitir que Dios pelee por ti? Gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. El gozo y el regocijo es de ¿qué? De todo corazón. Jehová ha apartado tus juicios y ha echado fuera a tus enemigos. Reciba. ¿Quién recibe eso? Jehová ha apartado. El Señor quiere quitar el juicio de sobre tu vida. Si tú estás en una situación por juicio de Dios, ¿qué dice el Señor? Voy a apartar el juicio cuando tú te sometes a esa palabra anterior y la cumples. ¿Entienden que es un negociazo obedecer a Dios? En aquel tiempo, dice, Jehová ha apartado tus juicios y ha echado fuera a tus enemigos. Jehová es el Rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas. ¿Qué quiere quitar el Señor? El temor. No temas, puertas de Sión, no temas, Sión. No se debiliten tus manos. ¿Qué va a traer el Señor? Fuerza y vigor. Entonces no te debilites, el desaliento, el desánimo, la desesperanza, toda esa pereza que es puro sueño de muerte, tienes que levantarte y reprenderlo. Jehová está en medio de ti. ¿En dónde está el Señor? En medio de nosotros. Poderoso Él. Salvará. Dígame, salvará. Me sanará, me bendecirá. Se gozará sobre mí. Díganle, el Señor se gozará sobre mí. Con alegría. Imagínate que tú puedes hacer alegrar el corazón de Dios. Callará de amor. Diga, el Señor me va a inundar de amor. Se regocijará sobre ti con cánticos. Reuniré a todos los fastidiados. O sea, que fuera el fastidio. Diga que está a su lado. Fuera el fastidio. Por causa del largo tiempo. ¿Cierto que cuando se demoran las respuestas, ay no, ¿cómo nos ponemos, no? Fuera ese fastidio que está deteniendo la bendición. Reuniré a los fastidiados por causa del largo tiempo. Tuyos fueron para quienes el oprobio de ella era una carga. Diga, fuera todo oprobio de mi vida. He aquí en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores y salvaré a la que cojea. Si estás cojeando, ¿qué dice el Señor? Que me va a salvar. Y recogeré a la descarriada. Si has andado descarriado, ¿qué dice el Señor?
me llamará cuentas y me traerá. Y os pondré, te traerá, y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. En aquel tiempo yo os traeré y en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová, quien dice amén. Yo te pido que vayas con esa palabra al Señor en esta semana, ores y estés en la presencia del Señor hasta que el Señor la revele como una rema, como un espíritu que entra a tu espíritu y te trae una convicción profunda del corazón. Estamos en el tema de quitar y algo que hemos trabajado, y aunque ya lo hemos trabajado y están los CDs que se los recomiendo a todos, que se llaman Saliendo de las cárceles de la infamia y Salvación de la infamia. Vivimos en un mundo tan infame, digan infame. Infame cuando te decretan o te avergüenzan públicamente. Eso a veces lo ha vivido el ser humano desde que era un niño en el preescolar, en la casa o no. ¿Y a cuántos no infamaron cuando eran niños? ¿Cuántos no han recibido afrenta? Levante la mano los que nunca han recibido una afrenta por algo injusto, por algo aún maligno. Por ejemplo, si tú estabas en el vientre de tu madre y el tipo ese que era el compañero de tu mamá te infamó a la mamá porque estaba embarazada y la dejó, ¿qué entró a ese bebé? Un derecho de infamia, un derecho de profanación, un derecho de sacrilegio. Si querían un niño y llegó una niña, si vino el hijo en un tiempo donde no se esperaba que llegara, si se vino por condiciones de pecado, todo eso son infamias, diga, todo eso son maldiciones que entran como un decreto, como una autoridad, porque lo declararon autoridades que tenías en la vida, morales, espirituales. Si alguien te juzgó injustamente, si alguien te maldijo. Y mira la infamia que más ha traído maldición a la vida de las personas, aún ya en la vida cristiana, es la que llevaron los padres en la ignorancia, en la debilidad, a sus hijos, para consagrarlo al ídolo, para consagrarlo al santo, para consagrarlo al demonio, que al brujo, que al hechicero para que le haga la aseguranza, para todas esas cosas, diga, son infamias demoníacas. Son maldiciones y en el mundo espiritual, públicamente, un derecho para que Satanás traiga ruina, para que te roben los derechos, para que traiga contienda, para que traiga dolor, para que traiga afrenta, para que traiga cárcel. ¿Entendemos eso? Acuérdense de María Magdalena cuando la llevan a Jesús, que estaban poniendo, diga, una infamia muy terrible. Y hay muchos casos en la Biblia que encontramos. La infamia es deshonra pública, es detracción, denigración, sacrilegio, profanación, impiedad, prejurio, blasfemia, apostasía. Muchos que son endurecidos en su corazón tienen que trabajar el tema de la infamia, porque esa infamia se endurece, ese dolor queda ahí y tú empiezas sin darte cuenta a ser un infame. Digan, empiezo a ser un infame. ¿Cuántas personas no has infamado tú? ¿A cuántas personas tú no has infamado también? Porque queda el mal ahí adentro y viene y toma posesión y trae sacrilegio. Uno de los frutos es que se pierden derechos, privilegios, quedan consignas, quedan enfermedades. Y es interesante, queda un sacrilegio y eso es que si tú te maldijeron en tu casa, tú vas al trabajo y ya te maldicen, tú vas al otro lado y ya te lo dicen y en todo lado te lo hacen. ¿Les ha pasado eso? Eso es igual que cuando tú no perdonas. En todo lado vas a encontrar a esa persona que tú no perdonas. Si no perdonó a la suegra, allá encuentra una parecidísima a la suegra. En el trabajo. En la universidad se sienta el hermano igualito, hasta bosteza igual que el otro hermano. Y le hace lo mismo que el otro. Sí, porque queda esa infamia allí, queda esa condición espiritual allí. Bueno, pero algo que trae tanto, y quiero que hoy trabajemos, diga, hoy póngase la mano en el pecho, hoy vamos a trabajar sobre mi alma. En este tiempo que el Espíritu Santo estaba ministrando tanto, lo que más me mostraba el Señor en el Espíritu eran almas con muchos problemas, digan, almas con muchos problemas. En nuestra alma están las emociones, en nuestra alma están los sentimientos, en nuestra alma está la identidad, están los afectos, hay tanta la voluntad, hay tantas cosas, el hálito de vida, el ánimo, todo eso está ¿en dónde? Por eso es el foco número 1 ¿de quién? De Satanás, porque un alma oprimida y un alma deprimida es un alma con muchos problemas
que no te van a dejar actuar. Entonces quiero que miremos, y con base en esta palabra de promesa que nos daba el Señor quita esa opresión. Vamos a mirar el Salmo 6:3. Hay muchas cosas que pasan en nuestra alma, pero Dios quiere sanarnos hoy. Diga, Dios quiere, ya nos ha sanado muchísimo. Todo este tiempo ha sido un tiempo de sanidad, de ministración del Espíritu Santo. Pero miremos el Salmo 6:3. Y yo creo, ¿y por qué estoy trabajando tanto este tema? Porque de verdad que volvemos al lema de la iglesia: sin sanidad no hay santidad. Y nos volvemos unos fanáticos religiosos que le vemos los pecados a todos los demás y no queremos trabajar en los nuestros. Sobre todo en la familia. Nosotros vemos mejor el pecado del marido y el marido ve más grande el pecado de la esposa y de los hijos y los hijos de los papás, ¿o no? Son unas lupas que Satanás reparte por ahí. Cuando tú no sanas y uno ve y proyecta. ¿Por qué? Porque proyectamos nuestro mal que sentimos tan amenazantes adentro en otros. Entonces miremos el Salmo capítulo 6, versículo 3. David la pasó por todas. Yo digo que en la escuela de David fue tenaz, ¿cierto? Y uno se identifica a veces. Usted se queja mucho, estudie la vida de David, o estudie la vida de José, estudie la vida de Rusia de mujer, la vida de la tsunamita, la vida de Débora. Tenemos una cantidad de cosas en vez de ver esas telenovelas pendejas y baratas en la televisión. Póngase a estudiar la vida de las vidas en la Biblia, porque ahí le va a dar fuerza, le va a dar energía, le va a dar poder, le va a dar estrategia de salida. Salmo 6:3. Mi alma también está muy turbada, y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo se identifican con eso? Cuando hay una larga espera, ¿qué pasa? El peligro es perder el contacto con el Señor. El peligro es perder la conexión y, ¿qué entre qué? Turbación. Confusión. ¿Cuántos no en los problemas lo primero que viene es confusión? Cuando tú vienes un problema por acá y se viene el otro por acá y se viene el otro por acá y usted queda como el trompo ese que echan los chinos en... ¿Sí? Como que uno no sabe ni para dónde ir. Eso se llama turbación de espíritu. Y viene en Deuteronomio 28 como una maldición. Pero el alma, ¿qué? El alma se turba. Y es peligroso cuando el alma se turba, ¿o no? Porque tú puedes hacer decisiones equivocadas. Porque tú puedes entrar y tu cuerpo se va a enfermar. Porque hay muchas cosas cuando viene turbación de la... Diga, esto es algo para sanar hoy. Anótala ahí los que están anotando, porque lo que va a hacer el Señor al final es ministrarnos eso. Entonces, y David estaba hablando, entonces Salmo 6, porque estaba en una prueba muy grande, está pidiendo a Dios sanidad y libertad. El alma se turba, y cuando el alma se turba, pues obviamente se va a llenar de angustia. Ana, en 1 Samuel 1:10, no lo voy a leer porque hemos leído tanto de Ana. Ana tenía un alma ¿qué? Con amargura y un alma turbada también. Digan, la amargura por las pérdidas, porque no llegan las respuestas, son un campo muy, muy fácil para que entre una afección al alma como la turbación. Entonces yo te aconsejo que en las pruebas tú empieces a adorar a Dios. David descubrió en muchos de los salmos, vemos el que sacrifica alabanza, que dice, me honrará. Cuando tú adoras y alabas a Dios, estás abriendo paso a la respuesta más pronto de lo que tú esperas en una situación. ¿Por qué? Porque tú no vas a estar turbado. Si uno está turbado y le hablan, uno no entiende, ¿o no? Diga, y el Espíritu Santo no grita, ni Dios grita. Cuando grita es cuando grita con juicio. Diga, que no me grite. Porque los juicios de Dios son gritos de Dios. ¿O no están viendo cómo está gritando Dios? Cómo la tierra grita, cómo el clima está gritando para arrepentimiento, porque estamos antes del juicio final. Y entonces, cuando grita Dios, tiemble. Pero Dios habla en voz de silbido apacible. Elías pensó que Dios le iba a gritar y Dios no se pone a gritarte. Entonces deje de gritar en su casa. Deje de gritar al marido, deje de gritar a la esposa, deje de gritar a los hijos. Porque el Señor no grita. Cuando gritamos es un síntoma de frustración y de amargura. Y que nuestra alma está turbada. Ve al Señor, porque el Señor habla en susurro. Y David está pidiendo aquí que el Señor le quite esa afrenta. Vamos haciendo como la listica. El Señor quiere sanar nuestra alma. Mira, la alma tiene que estar en reposo. En la turbación no vamos a escuchar la voz. Es en el reposo. Y en el reposo solo se encuentra en la presencia del Señor. Por palabras que Dios daba en esta mañana a personas, puedo decir como cuando usted va en el avión o los que suben en cohete, yo no sé, pero
hay corrientes. Usted va en el avión y ve unas nubes por acá y unos vientos, ¿sí me entiendes? Pero cuando miras arriba hay otro panorama, hay otras corrientes. Cuando el alma está turbada es como si tú estuvieras aquí en esta corriente de abajo, ¿cierto? En lo natural. Si tú miras la situación en lo natural, ¿qué haces? ¿Qué se hace? ¿Qué pasa con el alma? Se turba y se angustia. Jesús lo vivió. Jesús tuvo que vivir en lo natural eso. ¿Y qué le dijo Jesús? Mi alma está turbada ¿hasta dónde? Hasta la muerte. ¿Eso dónde pasó? En Getsemaní, cuando ya iba acercándose la prueba final de su obediencia al Padre. Es cuando está el enemigo amangualado, con eso cuando hemos visto el CD, el trato injusto, cuando se amangualan los demonios en el mundo espiritual contra uno, viene angustia y viene turbación, y es cuando tienes que estar orando y vigilando y estando en preparados para eso. Pero cuando el alma se angustia, pues obviamente es difícil escuchar la voz de Dios, pero cuando vienen esas corrientes abajo, diríamos que el avión va para el norte y las corrientes de abajo van ¿para dónde? Para el sur. Eso nos pasa, ¿no? Su oración va para la respuesta, para la bendición. Estás orando para que el Señor cumpla, para que el Señor vaya. ¿Y qué es lo que inmediatamente pasa? Que empieza Satanás, que tiene acceso a eso. ¿A hacer qué? Lo opuesto para que tú te vayas para el otro lado. ¿Cierto? Usted se depuso y se va a dedicar a orar y a hacer devocional. ¿Y qué es lo que pasa? Todo lo que viene como corrientes, problemas, empiezan a echarte ¿para dónde? Para el otro lado. Satanás es contrario a los vientos de Dios. La Biblia habla de los vientos de Dios y de los vientos de Satanás. Los vientos del norte de Dios, pero también habla de los vientos del norte de Satanás. ¿Quiénes trajeron las plagas? Los vientos malignos, que son ángeles caídos como vientos que vienen y traen condiciones, pero también tenemos los vientos de Dios. ¿Quiénes trajeron las codornices? Los vientos de Dios, la provisión. Entonces tenemos que aprender. Tú no puedes quedarte, dígale que a su lado, tú no puedes quedarte en la corriente de abajo. El enemigo te va a quitar toda la fuerza y te va a hundir. Tú tienes que trascender, haga así, tú tienes que trascender, tienes que subir, y parte de lo que de pronto me ministraba el Señor anoche era eso. Es que cuando miramos las águilas, el Señor habla mucho de las águilas en la Biblia, Isaías 40, pero las águilas son especialmente escogidas por Dios para enseñarnos. Es más, nos compara con las águilas. ¿Saben qué hace el águila cuando los vientos son contrarios, cuando llueve? El águila solo puede volar cuando tiene las alas secas, digan. Yo solo puedo volar cuando tengo mi vida seca, diríamos. El águila necesita estar en una condición especial. El águila, cuando viene la lluvia, cuando viene la tormenta, cuando vienen los vientos contrarios, si se queda ahí, va a estar muerta. O sea, ella no puede quedar estática. Dígale que se ha hablado. Tú no te puedes quedar estático. No te puedes quedar estático. ¿Y qué es lo que tiende a hacer el enemigo? Desanimarte, quedarte ahí, deprimido, triste, echándole la culpa a todo el mundo, mirando el pasado. Y el alma va entrando todos los demonios que quieran. Después ya no te tienen que levantarte, pero para una liberación. Diga, después toca levantarse por una liberación. Desánimo, desaliento, se empieza a enfermar, se empieza todo. Y lo llaman para un trabajo y como lo vieron bostezando por el teléfono, le dijeron, no le vamos a dar el trabajo a esa persona. Es que es verdad, hacemos tantas cosas inconscientes. Como psicóloga muchas veces le pregunto a la gente, bueno, pero ¿qué cree que es lo que inconscientemente usted se hace para estar ahí? Hacemos mala cara, torcemos la boca, hacemos. Y todo eso son mensajes. Todo eso tiene en el mundo espiritual un derecho. Y no hay nada más terrible que es decir con las palabras algo, pero con tu cuerpo otra cosa. Y a Dios se lo hacemos todo el tiempo. Isaías 58 dice el Señor, este pueblo de labios me honra y me alaba, pero su corazón está lejos. Eso se llama una bipolaridad espiritual. Se llama esquizofrenia en la psicología. Pero tenemos esquizofrenia espiritual muchas veces. La esquizofrenia nace de eso, de que dos mensajes llegan en una posición diferente en el cerebro y el cerebro no fue hecho para recibir dos mensajes diferentes. Te amo y te odio. Inconscientemente, cuando se recibe ese mensaje va a romper la mente. Porque no fuimos hechos para recibir esos dos mensajes. Fuimos hechos para recibir amor. Cuando se recibe el odio, pues se recibe, pero no las dos cosas rompen la mente. Entonces, si tiene por ahí alguien, es que toca empezar a orar por eso. Pero nosotros a veces damos esos dos mensajes. Con nuestro cuerpo y en las relaciones de familia lo hacemos. Y Dios no quiere más bipolaridad, porque estás luchando en una corriente aquí abajo cuando tienes que trascender. Entonces las águilas saben, Dios les dio un instinto.
Y las águilas, cuando empiezan los vientos contrarios, que vienen siempre con tormenta, y como estamos hablando de tornados, de tormentas y de lluvia, pues aprovechemos. Las águilas trascienden, digan, las águilas trascienden. Las águilas se ponen como un palito, o sea, apretan las alas y salen como un cohete, hacia arriba. No se van para allá ni bajan, sino suben. Para subir tienen que tener mucha energía. Suben hasta que pasan el viento de abajo, hasta que pasan el viento y la tormenta. Porque allá arriba, encima de la tormenta está el sol, y el sol les seca las alas. Y el aire no es contrario, sino es más cálido para ellas. Y ellas esplanean allá, y al esplanear allá, entonces la corriente de arriba, digan, la corriente de arriba es la que la lleva a la meta. Es diferente, aquí abajo va para un lado y arriba va para otro. Digan, aquí abajo va para un lado y arriba va para otro. Si tú quieres tener victoria, no te puedes quedar en la corriente de abajo. No te puedes quedar guerreando en tu carne, no te puedes quedar guerreando en lo que ves, en lo que sientes. Te toca ir a ¿qué? Trascender en la presencia del Señor. Y eso tuvo que vivirlo el pueblo de Israel cuando llegaron a Jericó. Habían pasado muchas tormentas, habían pasado mucho desierto, habían guerreado en lo natural muchas cosas, pero allí era algo diferente, era algo muy pesos pesados lo que tenían que enfrentar. Y el Señor les dijo, no hagan nada, trascienden. Digan la que está de lado, pues si estás ahí bajo corrientes terribles, no hagas nada más, trasciende. Empieza a adorar a Dios. Empieza a adorar a Dios en espíritu y en verdad, porque Él es el que va a pelear tus batallas. Porque Él es el que te va a decir allí y te va a llevar en el espíritu, en las olas de la libertad y de la bendición, y tu alma va a tener reposo. Mira, eso era lo que pasaba anoche aquí, estábamos trascendiendo, simplemente lo que hicimos fue adorar. Adorar. Pero en la adoración el Señor, yo no venía a ministrar, yo venía a recibir y adorar a Dios, o sea, yo venía como a otra cosa diferente. Y habían personas con condiciones muy terribles que el Señor liberó. ¿Quién dice amén? Porque la trascendencia en Dios es la que trae el fruto. La trascendencia en Dios es la que trae el fruto. Y yo te invito a que en medio de la crisis, de la situación, empieces a buscar solo la presencia del Señor para adorarlo. Estamos atacados por las corrientes de tantas cosas y actividades que nos ha robado eso. Pero es ahí donde vamos a ver la respuesta del Señor. Entonces nuestra alma tiene que ser libre. El alma se llena de dolor. Primera de Samuel 2:33. El alma se puede llenar de dolor y es peligroso. No podemos permitir eso. Salga de ese dolor. Dígales al lado, suelte ese dolor antes de que el dolor lo oprima más. 2:33. Suelte el dolor. Yo no sé por qué se lo apropian. Toca sacarlo corriendo. Usted se le echan una cosa caliente, usted la suelta, ¿no? Así nos toca soltar muchas cosas. Pero las abrazamos para que nos sigan quemando, para que nos sigan No, suelte el dolor. 2:33. Dice, está hablando de los hijos de Eli. Uy, sí, eso fue tremendo. Y el 33 dice, y el varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos de tu casa morirán en la edad viril. Está hablando a Fines y a Ofni porque ellos profanaron el templo, infamaron el templo del Señor. Y tú no puedes infamar este lugar ni el templo del Señor porque viene maldición de Dios. Y esa maldición es que trae dolor en el alma y muerte. Entonces el alma se puede llenar ¿de qué? De dolor. Y este versículo lo tengo súper resaltado aquí porque miren lo que está pasando en nuestra sociedad desde el más chiquito hasta el más grande. Digan la pereza. La pereza. ¿Saben por qué? Miremos Proverbios 19:15. Pero hoy en día la pereza es como una epidemia, ¿o no? Proverbios 19:15. La pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. Cuando hay pereza, hay una disfunción en tu alma y es que es un alma negligente. Entonces tienes que orar para que tu alma que tiene negligente es ¿qué? De una debilidad, algo que está ahí, algo que te está quitando la fuerza, algo que y te está trayendo ¿qué? Muerte. La negligencia es muerte, el alma negligente, la pereza es ¿qué? Ya tenemos el sí de la asidia y de la desidia y es una muerte satánica que está por los medios, por todo lado donde vamos está. El alma negligente y perezosa va a traer muerte y nos da profundo sueño. Dígale que a su lado, salga del sueño de la muerte, porque es espiritual.
Si usted viene y se duerme, si es que ha trasnochado toda la noche, y eso está más o menos lógico, pero si usted durmió toda la noche, viene y se duerme en la iglesia, sueño de muerte. Si usted empieza a orar y se duerme, sueño de muerte. Alma negligente. Yo los veo aquí. A veces les digo, a propósito, pégale el codazo al que está a su lado para que se despierte, porque estoy viendo ahí ahí hay una condición espiritual. Mire, en Tesalonicenses pasó eso. La pereza y la negligencia. En Tesalonicenses les pasó eso. Ellos tomaron esas cartas, allá donde habla de la pereza y habla de todo, pero que ellos, los tesalonicenses, yo ya les conté acá, los tesalonicenses empezaron un evangelio emocional. Diga, los evangelios emocionales nos van a llevar a un alma negligente. ¿Por qué? Porque cuando nos emocionamos son chéveres, ¿no? Pero de poco alcance. Ellos oyeron el mensaje del evangelio, Pablo les contó, Pablo les explicó, Pablo dijeron, listo, ya. Emociones a la lata, ya. Entonces no volvieron al trabajo, no volvieron a enfrentar las responsabilidades. El Señor ya va a venir, ¿para qué trabajar? Mejor nos quedamos durmiendo. El Señor me va a traer la bendición, yo entonces ya no voy a trabajar, me voy a quedar durmiendo. Entonces empezaron a ser irresponsables, perezosos, empezó a llenar la iglesia de viudas, de huérfanos, ya no había ni cómo cuidarla ya. Mejor dicho, eran un antitestimonio, digan, un antitestimonio. Y Pedro por ahí encarcelado, ore y ayune y clame por esa iglesia. Un día le llegó y dijo, no, yo tengo que venir y corregirlos. Agarró el rejo espiritual y empezó a echarle rejo. Y eso, miren, las cartas de Tesalonicenses hablan de eso. El alma perezosa y negligente tiene que ver con que tú vivas una vida emocional en el Señor. Las emociones son lindas, son deliciosas, ¿o no? ¿Usted le gusta que lo amen de verdad o emocionalmente? Pues al Señor también. Porque nos aman. Qué frustración y qué tristeza. La melosería. ¡Ay! ¿Cierto? Y en el fondo nada. Tilín y nada de paleta. ¿Cierto que eso es terrible? El Señor, yo creo que eso, uy, ¿cómo lo herimos? Eso nos trae un alma negligente. Isaías 49:7. Isaías 49:7. Y esa palabra también es para mí. Ustedes no crean que yo me paro acá. Si eso es lo primero, las cachetadas, como les digo, me las da Dios a mí. Isaías 49:7, pero yo quiero humillarme y obedecer al Señor. Lo más peligroso es vivir una vida emocional en el matrimonio, en el servicio al Señor, en todo. Porque las emociones un día están aquí, son hermosas, pero aquí son terriblemente feas, ¿o no? Y pueden llegar a ser peligrosas. Y vivimos emocionalmente porque no queremos madurar y obedecer a Dios. Yo me acuerdo las carticas que a veces me dan del perdón, ¿cierto? Por ahí hay algunas, no miro por allá. Emocionales. Y se ponen bravas. No, yo lo que pasa es que a veces, pero lo que quiero decirte es que no van a llevar fruto. Las emociones llegan hasta un punto y no van a llevar el fruto que Dios quiere que llevemos. Isaías 49:7. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. ¿Ahí de quién están hablando? De Jesús. ¿Y Jesús fue cómo? Su alma fue ¿qué? Menospreciado de alma y abominado. ¿Saben para qué Jesús fue menospreciado de alma? Porque hay almas menospreciadas, para que puedan sanar. Isaías 53, no recuerdo el versículo que dice que el fruto de la aflicción del alma de Cristo. Diga, el alma tiene derecho a ser sanada porque el Señor dejó un fruto para comer. Hoy en día hablamos de dietas por todo lado, ¿cierto? Que para sanar el colesterol, que se tome, ayer alguien me está dando una que para adelgazar, que me tome la guatila en ayunas y bueno. Pero el Señor aquí nos da una mejor que la guatila, digan una mejor que la guatila. ¿Qué? Los que tienen menosprecio en el alma, los que tienen y se sienten que no valen. Dice en Isaías 53, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento, juzgará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades. El alma también, ¿qué? Se aflige y el alma también queda en condición. Entonces, el alma, menospreciado el alma, Isaías 49:7, porque sí hay. Nosotros hemos sido menospreciadores de almas, ¿o no? Como cultura, la segregación o racial o económica, la segregación en tantas cosas, de hombre, de mujer, todo eso tiene que ver con menospreciados del alma y con aflicción del alma, que está en Isaías 49:7 y también en Isaías 53:11.
También tenemos otras almitas, dígale que soy lado, tenemos otras almitas, que no seas tú, dígale que tenemos otras almitas, pero que ojalá no seas tú. No, aquí hay almas muy hermosas, yo soy feliz y soy privilegiada de tener compañía de almas tan bellas como ustedes. Salmo 10:3 dice, porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El alma, digan, alma jactanciosa. Esa es un alma mala que Dios no quiere que tú tengas, porque el malo se considera como maldad. Cuando tienes jactancia, orgullo, vanidad del alma, tú vas a bendecir al codicioso y vas a despreciar a Jehová. Todo lo que es codicia, altivez, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Esa alma jactanciosa, el Señor no la aprueba. Habacuc capítulo 2. Alma orgullosa, diga, esa no soy yo. Ese no soy yo. Habacuc 2. Porque en tiempos difíciles tenemos que tener nuestra alma bien. Dígale que está a su lado, mire, en tiempos difíciles tenemos que tener nuestra alma bien. Esa es la garantía para pasar los tiempos difíciles. Habacuc 2:4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. El orgullo es un obstáculo a la fe. El alma orgullosa no te va a dejar tener fe. Se enaltece y es algo que tampoco va a dejarte progresar en la vida cristiana. Digan, fuera el orgullo. Dígale al que está a su lado, hermano, la carne se exalta y el alma se esconde angustiada. Cuando la carne se exalta, su alma se esconde angustiada. Entra angustia a su alma. Miremos Génesis 42:21. Otra vez, la carne se exalta, pero el alma corre asustada y angustiada por allá a esconderse. Génesis 42:21. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Las injusticias familiares, los hermanos de José por la envidia lo van a matar y resulta que el Señor los salva y lo venden a los madianitas. Ellos, cuando son confrontados con la verdad, cuando tienen que ir a donde su hermano, allí a Egipto para ser liberados, ellos, ¿qué pasa? ¿Qué tenían? Angustia en el alma. Angustia en el alma porque habían actuado mal contra su hermano. Y decían, hemos pecado, y entonces cuando hemos pecado, ¿qué viene? Angustia. El pecado entre la familia va a traer angustia en el alma. Y no le escuchamos cuando estaba angustiado. Lo que siembras, cosechas. Y yo quiero que coseches el bien. Por eso muchas veces me critican, porque, ay, la pastora con la palabra, y no, y que perdonemos, y ay, no, y quién digo, y ay. Porque quiero que cosechen el bien. No hay sino esa ley en el Señor. No busque más báculos como ya hemos predicado acá. La gente anda buscando tras el báculo que le solucione las cosas. Y el Señor tuvo que darle a Eliseo una lección. Porque a veces nos llenamos de los dones y creemos que los dones dan todo. No, Señor, lo que nos da todo es la presencia y la intimidad con Dios y la obediencia. Y Eliseo, no, ya vaya, póngale el báculo que va a sanar así, no, así ya como diga. Y el Señor le dijo, no, señor Eliseo, usted no va a seguir usando el báculo. Dígale que usted está... Señor, no, Señor, usted no va a seguir usando la gracia de Dios y la palabra de Dios. Usted tiene que vivir la relación con Dios. ¿Y qué pasó? No sirvió el báculo. Dígale, ¿será que ya mi báculo no me sirve? He hecho esto, pastora, y he hecho esto, y cuántas veces tengo que perdonar, y cuántas veces tengo que orar, y ya he ayunado, y ya he hecho de todo. Y ya he escrito la palabra. Digo, ok, ya, ahora sí está lista a entrar a la presencia del Señor. Estás listo para entrar a buscar. Que se eche el Señor encima y hasta que te caliente el corazón. Que se eche el Señor encima y te sople hasta que salgan todos los demonios. Que se eche el Señor encima hasta que entres en calor de amor. Y ahí va a resucitar tu muerte. Ahí va a resucitar tu milagro y el mío. Tiempos de intimidad con Dios. Dios nos llama ante todo a tener ¿qué? Tiempos de intimidad con Dios. Pero hoy en día la gente anda buscando los báculos. Porque tiene todavía el ocultismo en su vida. Porque todavía no quiere enfrentar la responsabilidad de su vida. Porque todavía no quiere meterse en intimidad con Dios. Porque su alma está en alguna de estas condiciones que estamos diciendo. ¿Entiende? Queremos que es más fácil que me pongan aquí la mano y zapateé y ya todo se me solucione. Eso es magia y Dios no trabaja con la magia. Muchas veces lo hace, pero no para que tú te apegues a eso y cambies la relación de intimidad con Dios. Dios busca la intimidad contigo y Dios trae respuestas sobrenaturales. Y hay momentos en que el báculo no funciona.
y tenemos que buscar la intimidad con Dios. Y nos toca a todos, dígale que está al lado, nos toca a todos. Y aquí hay muchos Eliseos, porque han sido llamados por Dios. Y Eliseas también, pero nos toca a todos. El báculo no nos va a funcionar, nos toca a todos. Nos toca a todos. Salmo 23. Hay angustiadores del alma, digan, hay angustiadores del alma. Dígale, yo renuncio a ser un angustiador del alma, porque no quiero siembra y cosecha. Y aquí en alguna medida hablo a hombres y a mujeres maduros. ¿Aquí hay alguien que no está maduro? Tienes que renunciar, porque si es angustia en tu vida y estás angustiando, si es una condición de angustiadores y de opresores, pues eso no te va a traer bendición. Tienes que salir de la condición para no ser un angustiador. Deshaz el pacto con la angustia para que no seas un angustiador, porque eso se va a devolver contra ti. Muchos hombres son angustiadores de sus esposas y muchas esposas son angustiadoras de sus esposos. Muchas mamás son angustiadores de sus hijos y muchos hijos son angustiadores de sus mamás. Muchos empleados son angustiadores de sus empleados más bajitos y muchos jefes son angustiadores de los otros. ¿Sí o no? Diga, yo renuncio hoy a esa profesión. Yo rompo ese cartón y ese diploma que traigo de mi abuela, de mi bisabuela, de mi abuelo, de todos. No. Mire, en la Biblia se llaman madianitas. Y la causa es la idolatría y el ocultismo. Los madianitas allá en Jueces capítulo 6. Cuando pensamos que no podemos, que no hacemos, cuando estamos en quejabanza y que mire la culpa y todo, y cuando estamos ahí escondiendo los rúcanos para no ayudar a la obra y todo eso, eso era Gedeón. Por temor, los madianitas lo tenían, eran los que se habían robado la economía, los que estaban robando todo, los que los angustiaban, y bíblicamente se llaman angustiadores y depredadores. La causa es la idolatría y el ocultismo. Y Gedeón tuvo, para vencer ese temor y para vencer a esos madianitas, tuvo que ir y destruir los ídolos de su padre y los ídolos que traía en su casa. Digan, yo tengo que destruir toda idolatría que traigo de mis generaciones, costumbres, hábitos y cosas que he asimilado como cosas que son y pero que no son. Hasta que no pase eso, no va a salir del temor, de la angustia, de que los madianitas te roben y te exploten, porque causa de los ídolos son la ruina. Pues la ruina viene por causa de los ídolos, dice la Biblia. Tenemos que salir de los madianitas, de esos angustiadores. Proverbios 18:14, también lo veo mucho en este tiempo. Mire, todos esos son demonios que tenemos que estar sacando de nuestra vida, ¿o no? Y ayudándole a sacar a otros, porque vemos eso por todo lado, a nuestras familias. Proverbios 18:14. Oigan, mujeres más que todo. Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. ¡Uy! Dios mío, este versículo está en la Biblia, póngalo grande por ahí. Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Pero el siguiente es, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? Digan, el ánimo se angustia. Y la enfermedad puede venir porque el ánimo está angustiado. Cuando el ánimo se angustia, viene aflicción, viene confusión, viene congoja, viene dolor. Salmo 25, 16 y 17. Mire, la verdad, yo les quiero compartir un testimonio. Este es un mal que toca sacarlo, digan, esto es un mal que toca sacarlo. Cuando Dios me dio esta palabra, iba a predicar en una iglesia en Santa Marta. Y yo llevaba, como siempre les contaba, que yo llevaba mis conferencias y todo listo, la doctora, pastora en esa época, yo no me acuerdo si todavía ya está, pero yo estaba ya lista para entrar un domingo a predicar en una iglesia y me fui para el baño. Y un baño costeño de iglesia, a ustedes es como difícil, pero en ese momento era lejos de la iglesia, allá por allá, y eso es todo ese calor y todo. Y estoy ahí, y el Espíritu Santo me dice, no, vas a predicar y vas a sacar la angustia. Y tú misma vas a ser liberada de la angustia. Me dio una diarrea. Yo estaba en el baño y a mí me dio una diarrea terrible. Yo ahí no salía y allá me estaban esperando. Y yo dije, ¿pero qué me comí si no había desayunado? Porque yo estaba en ayuno. El Señor me está quitando a mí la angustia porque quiere que yo vaya y ministre la angustia de la gente. Entonces fue que yo lo entendí y salí ya sin diarrea, pero sin angustia. Y fue una administración sobrenatural. La angustia crea muchos problemas en el cuerpo. Y si después de esta administración de hoy te da todo eso, que ya salió, diga, gloria a Dios, porque la Biblia dice que comemos pan de dolores, pan de congoja, pan de angustia.
Muchos hemos comido pan de dolores, pan de congoja, pan de angustia, ¿o no? Desde el vientre. Hay niños que nacen con estrés. En el Simón Bolívar tuve que ir cuando no habían todavía seguros, tenía una amiga allá y mi hijo tuvo que hacer una cirugía de la circuncisión, era un bebé. Yo me acuerdo que yo estaba, yo llevaba en esa época, los gedones repartían, no sé si ahora, los Nuevos Testamentos blancos. Me acuerdo que era el mío que yo cargaba tan bonito. Y me siento al lado de una señora muy humilde, con muchos problemas, porque su bebé que estaba recién nacida, le estaban haciendo una cantidad de cirugías. Porque yo tenía una amiga ya que era super, Beatriz se llamaba, era la que iba a intervenir a mi hijo, era una cirujana ya muy importante, yo estaba ahí en ese Simón Bolívar por eso. Y ella era la que estaba haciéndole la cirugía a este bebé recién nacido. ¿Y saben qué era la cirugía? Yo no sé cuántas úlceras, porque había nacido con estrés. Tiene un nombre intrauterino, no sé cómo se llama ya, doctora, un estrés. A mí me impactó tanto eso, tanto que yo me puse a ministrarla, le regalé Nuevo Testamento, oramos, y no pudieron atender a mi hijo porque fue tanta el tiempo que ella se gastó con eso que ya se había, me tocó volver para la cita de mi hijo, pero diga angustia fetal, el estrés. Ustedes saben que todos le decimos estrés porque suena más elegante, pero el estrés es amargura, tristeza, angustia, todo eso es desesperación, desesperanza. No le ponga el nombre elegante, porque si ora por estrés, en el cielo no saben ese nombre. En el cielo saben amargura, angustia, renuncia a lo que es. Llame las cosas por su nombre. Es que he orado por el estrés. Pastora, le dije a una persona, pastora, estoy tan estresado, he orado por el estrés. Yo hice una especialización en estrés, que el vegetativo, que el no sé qué. Y le digo, ¿sabe qué? Está orando mal. En el cielo no se sabe, no se llama estrés. En el cielo se llama amargura, angustia, ansiedad, hasta rebeldía se llama el estrés. ¿Están sanando del alma, de la angustia? La angustia es terrible. Y ese día yo se me había olvidado, aquí leyendo en los apuntes, me acordé Salmo 25, 17, 16, y eso fue terrible, pero fue liberador hasta el día. Y hay unos CDs aquí sobre la angustia, que prediqué en esa época, que los pueden llevar, son varios, 25, 16 y 17. Mírame y ten misericordia de mí porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo. La angustia trae aflicción y congoja. Y se mete también al corazón, no solamente al alma. Jesús estuvo angustiado en gran manera y sudó gotas de sangre. O sea, la angustia tiene un efecto directo al cuerpo físico. Y la angustia en el corazón puede traer cosas muy graves. Por ejemplo, condiciones de suicidio, de maledicencia, de malicia. Esa persona que siempre está maliciando y todo lo que está maliciando tiene angustia en el corazón. Cuando se reniega de la vida es porque hay angustia en el corazón y amargura. Toca salir de eso. Digan, toca salir de esos males porque ¿cómo va a tener la respuesta? Salmo 142:3. El espíritu también se angustia. Dígale que está al lado. El espíritu también se angustia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Diga, la angustia tenemos que manifestársela al Señor, tenemos que sacarla y entregársela al Señor. El versículo 3, cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazos. Diga, la angustia se puede meter al espíritu, pero tengo que exponerla delante de Dios. Cuando hay queja, cuando hay lamento, cuando hay amenaza, es angustia en el espíritu. Hay mucha angustia espiritual. Esta semana atendimos a un señor que venía fuera de Bogotá, que estaba aquí desde las 8 esperando, casi llaman a la policía, pero ese hombre venía con una angustia en el espíritu, venía con angustia en el alma. Oramos, lo ministramos, estuvo un rato, se fue, espero que haga las tareas. Dios quiere sanarnos de la angustia. Él sabe lo que es la angustia, fue angustiado hasta la muerte. Dígale que se la angustia, si no la soluciona, te mata. Toca entregársela al Señor, porque a Jesús lo llevó a la muerte. Salmo 116, 1 al 4. Salmo 110. Los salmos, como vimos, David fue uno de los que hizo la escuela completica para que nosotros no la tengamos que hacer así como él le tocó. Por eso nos dejó la palabra. Salmo 116, del 1 al 4, dice así. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Porque ha inclinado a mis oídos, por tanto le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron ¿qué?
las angustias del Seol, angustia y dolor había yo hallado. Entonces, digan conmigo, entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo, oh Jehová, libra ahora mi alma. David está aquí hablándonos de cosas muy importantes. Ligaduras de muerte y angustias del Seol. El Seol es la muerte. Digan, demonios. La angustia es también un demonio, es un espíritu del mismo infierno, del Seol que viene a oprimirte, que tienes que reprender. Porque aquí eran del Seol, hay angustias que vienen directamente del infierno. Las angustias malignas, por ejemplo, si te maldijo un brujo, un hechicero, porque usted allá consultó, porque usted tenía una puerta abierta allí, por eso tú sufres de unas angustias que te llevan a la locura, sufren de algo demoníaco. Y tienes que, primero que todo, pedir perdón al Señor, renunciar al Seol, a la muerte, a la oscuridad, y pedir perdón al Señor y invocar el poder de la sangre de Jesús, del nombre de Jesús, y echar fuera la angustia. Porque esas son angustias, ¿qué? Demoníacas. Salmo 25, 22, digan, hay de todo tipo y hay varias angustias. Salmo 25 y 22 dice, David está aquí clamando, redime, oh Dios, a Israel, ¿de qué? De todas sus angustias, porque son varias. Digan, de todas sus angustias, porque son muchas. Son muchas. Hay lugares de angustia. La Biblia habla de los lugares. Una cosa es tener angustia, otra es estar en un lugar de angustia. Hay sectores, por ejemplo, en este momento en Venezuela, ¿cómo será esa tierra? ¿Es una tierra de angustia o no? Porque ya hay los demonios que están allí, ¿para qué? Para angustiar. ¿Y cuál es la raíz de la crisis de Venezuela? ¿Quién me la dice? ¿Será Maduro? ¿Qué es? La consagración de esas tierras a los demonios, la autoridad que se le dio a los demonios. Y ojo que tenemos que orar por Colombia y quitar eso nosotros como espirituales. Hay heridas de angustia, hay cárceles de angustia en la Biblia, hay ligaduras y cadenas de angustia, hay personas angustiadoras. Y si tú te estás atado a un angustiador, dile, Señor, desátame. Hay lugares en los que quedaste atado de angustia. Mire, cuando todas esas cosas en zonas donde ha habido tanto maltrato, abuso, zonas de tortura, las personas quedan con espíritus de angustia. Los que van de la guerra, los secuestrados, no se han dado cuenta que cada rato ellos tienen que tener un tratamiento psicológico porque se levantan y sienten los demonios de la angustia. Uy, yo atendí a un hombre hace muchos años que me mandaron. Y él era un fiscal, no me acuerdo si de la fiscalía, no sé qué tipo, diría el nombre, se me olvida cómo sería el cargo, pero él tenía que ir a todas las zonas de violencia, de guerrilla, a excavar, a sacar los cadáveres de las masacres. Iban 2 o 3, el secretario, el otro, bueno, yo no sé cuántos son, ahí la doctora dirá cuántos son los que van, pero bueno, entonces excavaban y llegaba la noche y entonces les tocaba hacer el cambuche ahí para dormir ahí. Y ese hombre empezó a tener unas pesadillas terribles, unos ataques demoníacos que lo iban a matar, y en su vida tenía raíces de ocultismo, raíces de espiritismo y raíces de idolatría. Si va una persona que no tiene esas raíces, un siervo de Dios, y a ella no le pasa nada. Pero cuando hay una puerta abierta, pues hay lugares de angustia. Entonces él vino por eso y gloria a Dios, porque fue liberado de todos esos angustiadores y estaba perdiendo la salud, estaba ya muy mal. Hay lugares de angustia, digan, hay lugares de angustia. Líbrame de mis angustias, redímeme, rescátame. Segunda, Yesid y Ana María nos contaron cuando fueron a esos lugares de donde fueron donde estuvieron los judíos. ¿Se acuerdan que contaron cómo se sentía ahí? En Berlín se sentía ¿qué? Algo feo, una angustia, una cosa oscura. Pavorosa, exactamente. Eso es porque era un lugar de angustia. Hubo un rey, digan, el peor rey de Israel. Manasés fue un rey perverso, entró al templo de Dios sacrilegio, entró las costumbres paganas al templo de Dios, hizo unas mezclas terribles y Dios mandó castigo y lo llevaban para sacarle los ojos y para matarlo. Miremoslo, está en 2 de Crónicas 33. Aquí hay una esperanza grande para todos nosotros, diga, hay una esperanza grande, diga, el arrepentimiento es un negociazo. Para mí el negocio más grande en la Biblia es el arrepentimiento, porque se desata toda la bendición de Dios. 2 de Crónicas 33.
Este tipo fue de lo peor. Y todo lo peor no lo hizo en Egipto ni en Babilonia, lo hizo en el templo. O sea, era una cosa terriblemente pavorosa. Ustedes se lo leen como una telenovela de historia ahí, que fue verdad. Pero voy a leer lo que pasó a este Manasés, porque hizo extraviar desde el 9 a todos los de Judá, de Jerusalén, etcétera. Y Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Segunda de Crónicas 33, y voy a leer el 10. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Díganle, destapa mis oídos, Señor, yo quiero escuchar tu voz. Nos gusta oír las promesas, nos gusta oír de lo que nos queremos oír, nos gusta oír de la prosperidad, pero no nos gusta oír de la corrección. Y resulta que el arrepentimiento y la corrección es la que nos llevan a la bendición y nos quitan el juicio. Y habló Jehová a Manasés y a todo el pueblo, mas ellos, ¿qué? Digan, no escucharon, pero yo sí voy a escuchar. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas los llevaron a Babilonia. Y dice, imagínense el trato que le estaban dando, eso era algo fuertísimo y era el rey. Mas luego que fue puesto ¿en qué? En angustias, eso era en torturas, angustias, tortura. Mas luego que fue puesto, acuérdense que el pueblo de los babilonios, ellos eran terribles, ellos eran los que torturaban. Mas luego que fueron puestos en angustias, ¿qué hace Manasés ahora sí en la angustia? Dice, ¿y qué vas a hacer tú en la angustia? Lo que hizo Manasés, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él en un genuino arrepentimiento, humillado delante de él, ¿qué dice Dios? Fue atendido, pues Dios oyó su oración. Mire, aquí hay un secreto. Hermano, no se revele más, no blasfeme más, no esté más en fastidio, en irritación. Haga lo que hizo Manasés. Humíllese en un genuino arrepentimiento delante de Dios para que el Señor atienda su oración, y lo restauró a Jerusalén y a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. O sea, había una cárcel, diga, una cárcel de angustia. Él había sido impío, idólatra, pero él se humilló grandemente en la presencia de Dios. Diga, Señor, yo quiero humillarme grandemente en tu presencia. Y, Señor, tú traigas liberación, sanidad, restauración. Porque el que se humilla será exaltado. El Salmo 22 habla de toda la angustia que el Señor iba a padecer en la cruz y que él padeció. Las personas que van a estar lejos de Dios son personas que van a estar en angustia. Romanos 2:9. Hacer lo malo nos trae angustia. Dígale que está al lado. Hacer lo malo nos trae angustia. ¿Sí o no? ¿Quiénes no hemos vivido eso? Cuando usted está en pecado y hasta que no lo confiesa y se aparta, ¿qué pasa? Hay angustia. Romanos 2, versículo 9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. O sea, no importa el estrato de todo nivel. Si hacemos lo malo va a traer ¿qué? Angustia. Hacer lo malo nos trae angustia. La rebelión, dígale que está al lado. Uy, la rebelión trae angustia. La rebelión trae angustia. Job 36. Job capítulo 36, 8 y 9. Y si estuvieren prendidos en grillos y aprisionados en las cuerdas de aflicción, él les dará a conocer la obra de ellos y que prevalecieron sus rebeliones. Despierta además el oído de ellos para la corrección. Y les dice que si se convierten de la iniquidad y si oyeren y les sirvieren, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. Días de bienestar y años de dicha son lo que Dios ha determinado para su pueblo. Pero la rebelión trae ¿qué? Angustia. El pecado y la maldad traen angustia. Toca sacar la angustia, toca confesarla, toca quitarla. Si hemos comido pan de dolores, toca sacar la angustia. Diga, ¿de dónde la voy a sacar? Del corazón, del alma, del cuerpo, de la identidad, de la personalidad, del carácter, de todo el ánimo, ¿cierto? Porque en el alma están todas esas cosas. Entonces, vamos a echarle fuera a la angustia. No nos va a angustiar más la angustia, ¿cierto? Porque Jesús fue angustiado hasta la muerte. Y vas a inclinar tu rostro en esta hora, vas a inclinar tu vida delante del Señor. Acuérdate que Dios mira el corazón más que las palabras. Dile, Señor, hoy yo vengo delante de ti, Señor.
Ciertamente he sido angustiado. Señor, ciertamente la angustia desde que llegamos a este universo, por el pecado, por la maldad y por la iniquidad. Señor Jesús, la angustia se ha aprovechado. Tú conoces todo esto que hemos aprendido en esta mañana, Señor. Pero yo quiero que salga la angustia de mis entrañas. Si yo nací con angustia, si nací angustiado, porque mi mamá era angustiada, era angustiadora, porque no fui recibido en este mundo con alegría y amor y gozo. Señor, yo pido que hoy de donde esté diga, Señor, yo tomo la autoridad. Primero, si he sido angustiador, yo pido perdón. Yo pido perdón por haber angustiado, por haber sido angustiador. Señor, yo tengo una herida en mi alma, tengo una herida en mi corazón y toca exponerla, exponla ahí porque el Espíritu Santo te ayuda. Y el Espíritu Santo, ayúdame en esta hora, ayúdame en este momento. Yo quiero sacar toda angustia de donde esté. Yo quiero ser restaurado hoy, yo quiero ser liberado hoy, yo quiero ser sanado porque la Biblia dice que el Señor llevó todas las angustias, que fue angustiado hasta la muerte, que el Señor fue angustiado física, espiritual, en el alma, hasta la muerte, Señor. Y Padre, yo no quiero seguir con la angustia que siga acabando con mi cuerpo, que siga acabando con mi ánimo, que siga acabando con mi llamado, con mi vida, con mi familia. Señor, mira tanta angustia, tanto pan de dolores y de angustias, de congojas que viví en mi hogar, en mi casa, en mi trabajo, en la dura servidumbre, en el duro trabajo. Dile, Señor, hoy no acepto más ser de Madián, yo no acepto más ser un angustiador. Y yo te pido, Señor, si que por la angustia que recibí de mi padre, si por la angustia que recibí de mi madre, de mi familia, de ese trabajo, de ese lugar donde yo estuve, yo he sido un angustiador, hoy yo pido perdón. Yo no quiero ser madianita, yo renuncio a la ciudadanía madianita, renuncio a la ciudadanía satánica. Yo no quiero, Señor, ser un cómplice con Satanás para angustiar. Yo no quiero ser un angustiador, yo no quiero ser un angustiado. Señor, hoy vengo a renunciar a esa profesión. Toda angustia que entró a mi vida, todo lo que entró a mis entrañas, angustia hoy está denunciada. Si vino del Seol mismo, si vino de los demonios, por obra de la iniquidad de mis padres, por las consultas de mis padres a brujos, a hechiceros, a ídolos, si vino por la consagración a esos demonios, si vino por crisis, si vino aún antes de nacer, Señor, porque me trataron de abortar, porque me trataron de que yo no naciera, porque me infamaron y me decretaron, Señor, maldición. Hoy que la angustia salga a superficie, porque no va a estar más en mi vida. Angustia de muerte, te vas. Angustia de Seol sale de mis huesos. Si vino por infamia, si vino por maldición, si vino por obra de tinieblas y de oscuridad, angustia, si vino por rebeldía, si vino por pecado, si vino por alejarme de Dios, si vino por maldad. Señor, yo pido hoy perdón y yo me arrepiento. Señor, si vino porque yo angustié o si yo estoy siendo angustiado, Señor, porque mi padre era un angustiador, porque mi madre era una angustiadora, hoy yo renuncio a esa maldición. Hoy yo renuncio por la sangre de Jesús. Porque Jesús fue angustiado hasta la muerte. Señor, yo no quiero estar más en muerte de angustia. Señor, si estoy enfermo de angustia, por eso me duele la cabeza, por eso me duele el corazón, por eso me duele el músculo, por eso me duele la espalda, por eso me duele el pecho, por eso me duelen los huesos, las coyunturas. Señor, hoy no acepto que la angustia siga aprovechándose de mi cuerpo. Si tengo ligaduras de angustia en mi cuello, si tengo ligaduras de angustia en mis manos, porque mi trabajo me angustia, porque, Señor, me han angustiado en el trabajo y me paralizaron. Si estoy paralizado de la angustia, si estoy en cárceles de angustia, Señor, si estoy bajo lazos de angustia, bajo cepos de angustia, si estoy tomando agua de angustia, comiendo pan de angustia, si estoy bajo el látigo de la angustia, hoy, Señor, si es por iniquidad y maldad, si es por juicio de Dios, yo te pido perdón, Señor, porque tú pagaste en la cruz. Tú fuiste afligido, angustiado, dolido hasta la muerte. Señor, yo no quiero estar más en angustia. Hoy renuncio a los ídolos madianitas. Hoy renuncio a los ídolos de Egipto. Hoy renuncio a los ídolos de mis padres. Gedeón le tocó ir valientemente, tomar el coraje que le daba el Señor por su palabra, e ir y destruir los ídolos de estos padres. Dile, yo renuncio
a toda idolatría del dinero que tenía mi padre, mi abuelo, a toda idolatría del trabajo, a toda idolatría de las personas. Las mujeres renuncien a la idolatría de los hombres, hombres renuncien a la idolatría de las mujeres. Señor, te renunciamos a toda forma de idolatría en nuestra vida, Señor. Padre, perdónanos si hemos hecho ídolos de personas, de nuestros hijos, de nuestra familia, de la iglesia, si hemos tenido personas como ídolos, iglesias como ídolos, si hemos tenido costumbres como ídolos. Señor, no sé, pero pídele al Espíritu Santo que te muestre, porque lo que tienes que salir de aquí es libre, tienes que salir de aquí liberado. La angustia no te deja, la angustia es un lazo, es una cárcel, que el infierno mismo se levanta. Dile, Señor, que salga la angustia. Mira, yo heredé la angustia de mi padre o de mi madre, heredé la angustia de la orfandad, la angustia de la escasez, si es una angustia económica, si es una angustia de salud, si es una angustia familiar, si te angustiabas porque tus padres maltrataban, pegaban, oprimían, todo ese angustiador que fue tu padre, dile, Señor, yo lo perdono, yo remito esa causa al Señor, pero rompe el cordón umbilical demoníaco que dejó mi padre como angustiador, que dejó mi madre como angustiadora, que dejó ese jefe, que dejó esa persona. Señor, rompe esa cárcel de angustia. Hoy abre esos barrotes para que yo salga. Rompe las ligaduras de la angustia, que salgan de mis nervios, que salgan de mis tuétanos, que salgan de mis huesos. Señor, yo no quiero ser un angustiador más. Yo no quiero ser un angustiador. Perdóname, Señor. Perdóname, yo arranco todas las angustias que sembré en mis hijos. Esa angustia que sembré en mis hijos, yo la arranco hoy, Señor. Y las angustias que sembraron en mí, yo las renuncio hoy. Las rechazo. Porque, Señor, tu Espíritu viene hoy a liberar. Tu Espíritu viene hoy a sanar. Tu Espíritu viene hoy a consolar. Porque, Señor, tenemos derecho a la libertad. Manasés se humilló en sus angustias. Dile, Señor, mira tanta angustia en este momento en mi vida. Y dile al Señor por qué estás angustiado. Mira tanta angustia que me ha robado la fe, que me ha tenido en una cárcel de incredulidad, en una cárcel de temor, en una cárcel de dolor, en una cárcel de amargura. Señor, yo no quiero estar más en aflicción y en congoja, porque esos males andan empandillados y ahora la amargura anda con la tristeza y la angustia. Se me ha sumado la angustia, se me ha sumado la vergüenza, se me ha sumado la tristeza. Señor, quita la aflicción de mi vida, Señor. Padre, muéstrame aquí, Espíritu Santo, muéstrame, pero arranca como yugo. Dile, Señor, que salga a superficie en este momento y donde te empiece a doler en el cuerpo, arráncalo en el nombre de Jesús. Si está como un yugo que se ha quebrantado y se ha quitado, si está como un pan que comí y me empezó a doler el estómago, pues yo no acepto el pan de dolores más. Yo no acepto la comida de la angustia, la congoja. Si está como ese dolor en la piel, Señor, que salga. Si está como mis manos paralizadas, mis pies, mis coyunturas, en donde empiece el dolor físico, que salga la angustia. Señor, sácala de la conciencia, esas pesadillas, esos sueños. Esa angustia es muerte y toca sacarla de la vida. Señor, hay esa angustia, tal vez hay angustia laboral, hay angustia familiar. Que salga la angustia familiar, que salga la angustia laboral, la angustia. Señor, en el nombre de Jesús se va, porque no hay derecho de estar aquí. Hoy en el nombre de Jesús, que salga de mi vida, de mi salud, que salga de mi cuerpo, de mi alma, de mi espíritu. Hoy la denunciamos, hoy la exponemos como David la expuso, como la expuso, Señor, este hombre Manasés, Señor, como la expuso Gedeón, como la expusieron, Señor, los angustiados, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te recordamos, Jesús, tu tiempo allá en ese monte, Señor, en el monte donde fuiste angustiado hasta la muerte, en el monte de los olivos. Señor, en el nombre de Jesús, en esa prensa de aceite allí, Señor, que esa sangre, dígale, Señor, que esa sangre, que ese sudor, que esa sangre, que eso que tú experimentaste en Getsemaní, esa sangre que salió, ese sudor, Señor, Padre, sea aplicado a mi alma, porque yo como hoy el fruto de la aflicción del alma de Cristo para ser sanado de la angustia. Y dígale, angustia, hoy te enfrento y te confronto. Se le acabó su reinado en mi vida, porque hoy tengo la verdad de Cristo, tengo la palabra del Señor, y en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te reprendo y yo te echo fuera de mi vida. No tienes más poder. Te echo fuera de mi casa, te echo fuera de mi familia, te echo fuera de mi trabajo, te echo fuera de mi salud, te echo fuera en el nombre de Jesús. Porque el angustiador fue vencido en la cruz. Porque el angustiador fue vencido en la cruz. Porque yo no moriré, sino que viviré para poder contar, para poder cantar la gloria del Señor. Porque el Señor es mi provisión. Porque mi Rey, mi pastor, mi proveedor es Dios. Porque mi libertador es el Señor. Y Padre, así como tú le devolviste a Manasés todo su reino, toda su salud, toda su libertad, tú hoy me devuelves
todo el reino, toda salud y toda libertad para tu gloria y tu honra. Gracias, Señor. Amén y amén y amén. Gracias al Señor.